Bueno, realmente culpa a nuestra audiencia por fallas técnicas que tenemos de el internet está fallando, no sé por qué, pero bueno, sabemos que es obra del enemigo. Mil disculpas a todos nuestros amigos y oyentes, ¿no? Vamos nuevamente, ¿no? Antorcha en la oscuridad. Antorcha en la oscuridad. ¿Por qué, retomamos nuevamente, por qué llamamos a este hermoso tema de hoy antorcha en la oscuridad? Porque a pesar que el mundo vive en un mundo de tiniebla, en un mundo de oscuridad, hay una antorcha que alumbra en el corazón, hay una antorcha que alumbra en el mundo, hay una antorcha que alumbra en todos los rincones de la tierra, y esa antorcha es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios debe estar en su mente, en su corazón y en su hogar. Vamos a ver lo que dice la Biblia aquí en hebreo, Yohanan 3:19, o también lo vemos aquí en Juan 3:19 y 20, pero vamos a ver solo el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ya? Y esta es la vida. Y esta es la luz, ya le atienden, ¿ya? Y esta es la luz que llegó al mundo. ¿Saben por qué? Porque el mundo tomó la decisión de amar más las tinieblas que la luz. Miren esto. El hombre tomó la decisión de amar más las tinieblas que la luz. ¿Qué más decimos? De hoy en día, a la verdad le llaman mentira. Y a la mentira le llaman verdad. Ahora, miren esto. El mundo está en la oscuridad. Cuando el hombre está alejado de Dios, el hombre no tiene luz en su mente, en su corazón. Por eso le invitamos que hoy en día las crisis, las calamidades que están pasando en el mundo entero es porque el hombre está separado de Dios. Vamos a ver lo que dice el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que aborrece la luz, ¿en dónde está? Está en las tinieblas. Mis queridos hermanos y amigos, el mundo vive en un caos. El mundo vive en la gran oscuridad de este mundo. Como el ser humano no quiere entender, el Padre Eterno permite ciclones, inundaciones, terremotos en diferentes lugares, enfermedades de diferentes formas. Y hoy en día se está anunciando una gran hambruna a nivel mundial. Hermano, aunque nosotros no queramos creer, hay muchas personas que no creen. Se está anunciando una gran oscuridad, una crisis política, crisis a nivel internacional y mundial. Por ende, nosotros tenemos que prepararnos, buscar al Padre Eterno, para que podamos seguir aprendiendo las cosas buenas. Ahora, miren esto. Bajo esta circunstancia, vamos a ver un comentario de Elena Harmon de White acerca de este tema. Está en el libro Conflicto de los Siglos, página 51, párrafo 1. Y en inglés, en la computadora, tenemos en la página 64 al 65. Vamos a ver qué dice el comentario. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Elohim, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites
y practicaron desenfrenadamente los vicios. Ahora, miren esto. Hermanos, mucho cuidado con lo que voy a decir. Y lo que voy a decir no es porque estamos dirigiéndole a X personas, sino que estamos diciendo lo que dice la palabra de Elohim. Hermanos, la Biblia dice en primer lugar, el santo Shabbat es el día del Adón Yahoshua. Pero ¿qué dicen? ¿Qué dicen los sacerdotes? ¿Qué dice el Papa? ¿Qué es el día domingo? Nuestros hermanos evangélicos también dicen que es el domingo, cuando en la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que es el sábado. ¿Por qué tenemos que obedecer a hombre y no a Dios? Segundo, de hoy en día se le enseña a la gente que el domingo es el día donde es una señal entre Dios y los hombres. Cuando la Biblia dice, acuérdate del sábado, que es una señal entre Dios y los hombres. Vamos a seguir lo que dice la pluma inspirada. Aquí también dice algo muy importante. Elena Harmon de White, en el siglo 26, en la Reforma, siglo 14, ¿no? En la Reforma, vamos a ver. En el siglo XIV, la Reforma, presentando a los pueblos la Biblia abierta, procuró entrar en todos los países de Europa. Algunas naciones le dieron la bienvenida como a mensajera del cielo. En otros países el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la puerta, y la luz del conocimiento de la Biblia, con sus influencias ennoblecedoras, quedó excluida casi por completo. Hubo un país donde, aunque la verdad logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Durante siglos la verdad y el error se disputaron el predominio. Triunfó al fin el mal y la verdad divina fue desechada. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquella nación tuvo que cosechar los resultados del mal que ella misma se había escogido. El freno del espíritu de Elohim le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió al mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazamiento voluntario de la luz. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Muy bien. ¿En dónde dice aquello que estamos indicando aquí? Conflicto de los siglos, página 269, párrafo 1, ¿no? Y 270. En la computadora también encontramos página 308, en inglés, del conflicto, ¿no? Ahora, miren esto. En el oscurantismo, vamos a ver un poquito aquí lo que estamos viendo. En el oscurantismo, hermanos, amigos, aquí lo que estamos tratando es de llegar a su corazón. Que la luz llegue a su mente y a su corazón y abra la mente para que vea realmente si usted quiere servir al hombre o al enemigo de Dios. En el oscurantismo no permitían que se lea la Biblia. Los sacerdotes eran los únicos autorizados en poder leer la Biblia. Y los papas, nadie más podía leer la Biblia. Y es más, la leían en latín.
cuando latín nadie tenía el conocimiento de entender. Por eso es que hablamos acerca que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es la ignorancia de hoy en día que ignoramos la palabra de Dios. Cuando decimos la palabra ignorante, no es un insulto. La palabra de ignorante viene de ignorar la verdad. Por lo tanto, se dan cuenta que cuando una persona leía la Biblia, lo tomaban preso. Aún lo mataban con la misma Biblia. Y ahí llegaba el tiempo de Martín Lutero, Juan Hus, Calvino, cuando ellos no dejaban leer la Biblia. ¿Y qué sucedía? Eran perseguidos por tener una Biblia. Eran torturados por leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el único que podía leer la Biblia era el Papa o los sacerdotes. Si ellos no autorizaban, nadie podía leer en la Biblia. Ese tiempo se le llama el tiempo del oscurantismo. Por lo tanto, amigos, oyentes, hermanos, hoy en día no estamos en el oscurantismo. Hoy estamos en el día donde usted puede alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Yahweh. Interesante. Ahora, miren esto. De hoy en día está pasando también lo mismo con la palabra de Yahweh. De hoy en día nosotros comenzamos a leer estos hermosos libros de profecía que nos dicen, no hables eso. Son libros pasados de moda. Hermanos, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia y el espíritu de profecía es la palabra que va a permanecer para siempre. La Biblia ni el espíritu de profecía, como dijo el Papa, que es un libro obsoleto. No es un libro obsoleto. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Por ende, es que estamos viviendo en las tinieblas. Porque los mismos dirigentes, los mismos sacerdotes que estaban encargados de enseñar la luz de la verdad, ellos ponían tiniebla en la mente y en el corazón. ¿Acaso que de hoy en día, cuando tratamos de predicar este evangelio de Dios, no nos llaman acaso disidentes por predicar la verdad? ¿Saben por qué, mis queridos amigos y hermanos? Porque el ser humano está acostumbrado a llevar las cosas fácil. Por eso no nos gusta la verdad. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre es para una mujer. ¿Y qué decimos los varones? Hace años atrás nos tocaba 7 mujeres para cada varón. Y no nos gusta que nos corrijan. Cuando la Biblia habla acerca de un matrimonio, un hombre y una mujer, aceptaron, y perdónenme, mi hermano, aceptaron el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Cuáles fueron los que primero aceptaron esto? ¿No fue acaso en Italia, en Vaticano? Y en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora miren lo que está haciendo el feminismo. Todas estas cosas van hacia adelante. Y quieren pisotear la palabra de Yahweh. El feminismo dice que las mujeres son las que tienen el poder. Ellas son las que deberían gobernar. Cuando la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Hermanos queridos, cuánta confusión. ¿No fue Roma en lo que trajo todo esto? ¿No son ellos que permiten todos estos tipos de cosas? Ahora, vamos a seguir mirando lo que sigue hablando la palabra de Yahweh. Isaías 43, 5. Solo el 5. Isaías capítulo 43, verso 5.
No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ahora, miren lo que dice la palabra de Yahweh. ¿Usted quiere conocer la verdad? ¿Usted quiere conocer la palabra de nuestro gran Elohim? No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré la palabra y te indicaré. Hermanos, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice, porque no hará nada Yahweh, nuestro gran Elohim, sin que las cosas sean reveladas. En el lenguaje que usted lo tiene, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su designio a los siervos, los profetas. La Biblia puede estar escondida, la palabra de Dios puede estar oculta de una o diferentes maneras, pero llega un día que esta palabra que está oculta llegará porque llegará a la luz. Y no habrá nadie ni nadie que la detenga, gústele a quien le guste, pero la palabra de Dios tiene que salir a la luz. Si usted se considera un mensajero de Dios, un mensajero del Padre Eterno, predica este mensaje sin tapujo y sin mentira y sin engaño. Porque muchas de las veces hay muchas personas que están dentro de iglesias que saben que el mensaje no es ese, pero dicen, para que no me borren, para que no me digan nada, yo continúo aquí, pero yo sé que usted, pastor, está predicando la verdad. ¿Sabe por qué? Porque si tú vas para allá, te van a borrar, te van a sacar de las iglesias. Y yo me siento feliz cuando dicen, no vayan a la iglesia de Carlos. Yo no tengo iglesia, hermanos. Es la iglesia, es la palabra de Dios. No estoy predicando por lucro. Estoy predicando por amor al Padre, por amor a mis hermanos que se están perdiendo por falta del conocimiento de la palabra. Vamos a seguir. Dice aquí el verso 6. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¡Qué interesante! Iré del norte, del occidente, de acá, de allá. Vendrán mis hijos. Él los traerá. Por lo tanto, no importa dónde estés. No importa si estás escondido. No importa si no te dejan leer el espíritu de profecía. No importa si no te dejan ver el canal donde predica Carlos Delgado. Pero la palabra de Dios dice, tú vendrás a mí. Tú vas a venir a mí, ¿no? Entonces, qué interesante es esto. Vamos a ver allí el verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi Señor, que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Qué interesante. Mire, mi querido hermano, amigo, no importa dónde estés, no importa la creencia que usted esté llevando, pero déjeme decirle en el nombre de Yahoshua, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice, vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, saldrá. Y esta palabra llegará a tu mente y a tu corazón. Porque la palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y déjame decirte, o yo que sé si en esta mañana le estoy hablando a una piedra que no habla. Pero yo sé que de allí se va a levantar y va a hablar. Porque el poder que viene desde lo alto va a mover ese corazón y va a hablar la palabra de Dios. No importa que hoy te impidan que leas la palabra de Dios. No importa que te impidas que leas la profecía. Pero tú vas a hablar la palabra del Maestro. Vamos a ver ahí en un párrafo, Josué, un párrafo hermoso que dice, no tengas... Es un versículo. Allá. Vamos entonces a ver el... Isaías. No, el de Elena de Fay. Vamos a ver. Más abajo. Sí. En todas las edades hubo testigos de Elohim que conservaron su fe en Mashiach como único mediador entre Elohim y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres.
Se les marcaba como herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Ajá, qué interesante. Escúchenme, amigos y oyentes. ¿No se está prohibiendo acaso los libros de Elena Harmon de White? ¿No se está prohibiendo acaso la lectura de la Biblia? Pero aunque estos hombres les prohibían leer la Biblia, leer el Espíritu de Profecía, su palabra era dar a luz. Y a mí me da alegría cuando llego a los valdenses. Aquellos valdenses fueron desterrados del pueblo por predicar la verdad. Y lo que más me llama la atención, que ellos les tocó irse al monte, a las montañas, por las cavernas, por lugares oscuros. Pero ellos jamás adulteraron la verdad. Dice aquí que estos hombres escribían la Biblia. Le escribían todo el Nuevo Testamento y predicaban la verdad. Ellos eran mensajeros de verdad. Los valdenses eran hombres tal y cual consagrado al Padre Yahweh. Y de hoy en día se está buscando a hombres que sean como los valdenses. Mujeres que sean como estas mujeres valientas que aún prefirieron renunciar a su ganancia mundana y heredar el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que decimos de hoy en día? Después que tengamos plata, no importa. Después que tengamos tiempo para trabajar, no importa. Aunque no quede tiempo para buscar a Dios. De hoy en día tienes que tener tiempo para buscar a Dios. No solamente el trabajo, porque el trabajo, tú trabajas, tienes dinero, pero el dinero no te da la salvación. Es Yahoshua, nuestro gran Elohim, el que nos da la salvación. El libro de Jeremías, capítulo 36, 22 al 23, pero vamos a leer solo el 22 primero. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, después de este párrafo bíblico, hay una pregunta buena y dice aquí, ¿qué ejemplo siguió Roma para ocultar los escritos que serían un testimonio en su control? Ahora, ¿qué hacía Roma? Ellos tomaban los testimonios, los leían y lo iban arrancando la hoja y tenían una llama prendida e iban quemando la Biblia, los espíritus de profecía, para que cuando ya tuvieran las imprentas no quedara ni seña, ni raíz, ni nada de la verdad que había. Eso hacían aquellos que se llaman dirigentes, aquellos que se llaman padre, para ocultar la verdad. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a ver el verso 23 de Jeremías 36, 23. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y le echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Ahora, O sea, el rey trataba de manipular la escritura a su antojo. Lo que no le gustaba lo quemaba. ¿ya? Ahora miren esto. Y eso es lo que pasa de hoy en día, hermano, y con todo el respeto al Vaticano. ¿No es eso lo que ahora el señor Papa está haciendo? ¿Sacar una nueva Biblia? Porque la Biblia que tenemos ahora es un libro obsoleto, que ya no sirve. Eso es, hermanos queridos, abramos los ojos. Por eso yo les digo en el nombre de Yahoshua, nosotros no tenemos por qué creer en hombres. En el único que tenemos que creer es en el Padre Yahweh. Y yo me atrevo a decir en este meridiano del día, yo no creo ni en Papa,
ni en sacerdote, ni en pastores. Solamente creo en Yahoshua, en Jesucristo, nuestro gran Elohim. Y el Padre Yahweh. Yo en ellos creo, pero en hombre yo no creo. Por eso de hoy en día no se nos deja estudiar como queremos o como es necesario. Nos dan todo para que nos mantengamos bajo el engaño, bajo la ignorancia. Queridos hermanos, nosotros no somos títeres de nadie, pero sí somos hijos del Padre eterno. Vamos a ver otra escritura. Bueno, ahí. Sí, vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. Elena Harmon de Huay. Ahí di en el... Elena Harmon de Huay. Vamos a ver qué dice. La historia del pueblo de Elohim durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo. Aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad, pocas son las huellas de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escrito. Las simples expresiones de duda o objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitar la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó en Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. ¡Qué interesante! Ahora miren, hermanos, ¿no es acaso los planes del Papa llevar a todos que tengamos una sola religión, pero no siguiendo los protocolos del cielo? No siguiendo los protocolos de la Biblia, sino los planes maquiavélicos de él. En los tiempos antiguos, ¿acaso que no persiguieron a los mártires? ¿No persiguieron a los apóstoles? ¿No persiguieron a los pioneros y los mataron? Si predicamos algo que no está conforme a sus planes maquiavélicos de ellos, entonces ¿cómo son reconocidos? ¿No eran reconocidos como fanáticos? ¿No eran reconocidos como protestantes? Y le quitaban la vida. Apreciados amigos y hermanos, esa es la verdad de hoy que estamos viviendo. Cuando comenzamos a predicar estos mensajes de Dios, de despertar, de tocar conciencia, nos mandan a quitarnos del púlpito como disidente. Y si muchos seguimos insistiendo, predicando la Biblia, nos llaman como hereje. Y en otras ocasiones el Vaticano los mandaba a quitar la vida. Los mataban, los torturaban y los mataban. Déjenme decirles que allá estamos llegando ahora. Nos van a matar por predicar este evangelio. Y yo lo digo claramente, prefiero ofrendar mi vida predicando el evangelio de Dios y jamás ser títer de Roma y de aquellos dominicanos que guardan los domingos. Hermano, hay que estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que al pecado hay que llamarlo por su nombre. No tenemos que dejarnos manejar ni de Roma ni de aquellos traicioneros que traicionan la verdad. El libro de Educación, página 56, párrafo 4. La mayor necesidad de este mundo es hombres que no se vendan, hombres que no se compren, hombres que sean leales como la brújula al polo, hombres que llamen al pecado por su nombre, aunque los cielos se desplomen. Queridos amigos, queridos mensajeros, queridos seguidores del Padre Eterno, Él quiere que nosotros seamos seguidores de corazón. Él no quiere que nosotros vayamos a formar parte en las filas de Roma,
cuando el mensaje eterno nos da la libertad. Dice la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 23, verso 15. Mateo 23, verso 15. Y hay una pregunta que dice aquí: ¿qué tiempo de persecución sufrieron los cristianos en Inglaterra o los hermanos ingleses, y por muchos años, y de qué clase de corrupción lograron ellos? ¿Qué dicen? Lograron escapar? Vamos a ver qué terrible. Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque reconocéis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que nosotros. Oh, escribas y fariseos hipócritas, te llenas la mente y el corazón, llenando al mundo de teología, llenando al mundo de tradición, y solamente dice: hagan esto, háganlo de aquí, háganlo de acá, pero ustedes no hacen nada. Fariseos hipócritas. Queridos hermanos, hay que leer la Biblia, y no solamente leerla, sino practicarla, ponerla en práctica. Tu vida y mi vida debe ser un reflejo del Maestro. Un reflejo del Maestro, un reflejo del Padre Eterno. Siempre decimos: hagan esto, háganlo de acá, y siempre y cuando nosotros como líderes somos perversos, vivimos una vida de perversidad. Pero el Padre Eterno nos dice, ¿sabe qué nos dice el Padre Eterno? De cierto os digo, yo tendré tu recompensa. Nos paramos al púlpito y decimos: no hay que adulterar, y estamos adulterando. Decimos a los fieles: no hay que robar, estamos robando. Decimos: no hay que matar, estamos matando. Porque si no matamos con las manos, matamos con la lengua. Si no adulteramos físicamente, adulteramos con la mente y el corazón. Entonces, ¿a qué quiere? ¿A qué nos llama el Padre? A una reforma de arrepentimiento, a una convicción que el mensaje es un mensaje eterno de salvación, es un mensaje de suma importancia. Ahora, la palabra de Dios, Elías, Elena de White nos habla. Escuchemos este párrafo que dice Elena Harmon de White. Muchos de los cristianos En Gran Bretaña. allá. En Gran Bretaña el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido por la apostasía de Roma. La persecución de los emperadores paganos, que se extendió aún hasta aquellas remotas playas, fue el único don que las primeras iglesias de Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. De allí la verdad fue llevada a Irlanda, y en todos estos países fue recibida con gozo. Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser destruidos por sus esclavos, y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz escondida por algún tiempo siguió ardiendo. Hermanos, por eso, aunque nos llamen disidentes, la Biblia, que es la palabra de Dios, el espíritu de profecía, que es palabra de Dios, seguirá siendo predicada. Y de hoy en día no se dan cuenta la lucha tremenda que tienen los oscuros por acabar con el evangelio de Dios, por acabar con los predicadores que predicamos con un así dice el Adón Yahoshua. Qué guerras tremendas tenemos nosotros por seguir predicando este santo evangelio. Cuánta gente han sido torturada, cuánta gente han sido borrada por predicar este evangelio eterno. Pero, hermanos, sigue diciendo aquí
y yo quiero que ustedes también graben allá en el libro Conflicto de los Siglos, página 60, párrafo 2. Y nuevamente, Conflicto de los Siglos, 60 y página 60, párrafo 3, y en inglés pueden mirarlo también en la página 67. Dice: luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, ¿qué sucedió? Aquellos hermanos andaban en las montañas, en los páramos, en los desiertos, huyendo, porque por predicar este evangelio les llamaban disidentes, les llamaban neuróticos. Y eso es que, como dice el primer párrafo, es por eso que las tinieblas rondan en la tierra. La gente tomó la decisión de amar más las tinieblas que la luz. Y por eso ahora cuando predicamos estos mensajes que son de suma importancia, que son de vida para vida eterna, nos mandan sacando de las iglesias, nos llaman disidentes. Ahora es lo peor, tratan de hacernos cerrar los canales de una u otra manera. Pero hermanos queridos, nosotros los amamos a ustedes, pero si siguen haciendo esas maldades, el Padre Eterno les va a callar la boca a ustedes por tratar de impedir que la palabra de Yahweh sea predicada. Tenemos que dar cuenta al Padre Eterno por todo lo que estamos haciendo. Vamos a ver Mateo 10, 22 al 24, pero vamos a ver primeramente el 22. Ya. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren, serás aborrecido por causa de mi nombre, pero la Biblia dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Queridos hermanos, hay que entender cuál nombre, el nombre de Yahweh, la palabra. Tenemos que entender su palabra. Nos han dicho de todo y aún nos seguirán diciendo, pero lo que a mí me queda en mi corazón es que dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Capítulo 24. Versículo 24. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ajá. El discípulo no es más que su maestro y el maestro no es más que su señor. Qué interesante. Queridos hermanos, nosotros no somos nadie para oponernos sobre la predicación de este santo evangelio. Si el Padre Eterno nos ha llamado a predicar la luz del evangelio, nosotros tenemos que predicarlo sin tapujo y duélale a quien le duela. Porque tarde que temprano la palabra del Padre Eterno saldrá a la luz y nadie podrá sostener esto. Vamos a ver un comentario de Elena Harmon de Huay. ¿Qué es lo que dice este comentario de Elena Harmon de Huay? Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaban refugio en Escocia. De allí la verdad fue llevada a Irlanda y en todos esos países fue recibida con gozo. Conflicto de los Siglos, página 60, párrafo 2. Por eso hacemos una invitación a cada uno de nuestros hermanos, amigos oyentes, que escuchan la palabra de Dios, que muy pronto seremos perseguidos. Seamos ricos, pobres, seremos perseguidos y seremos torturados por la predicación de este santo evangelio. La palabra de Dios dice, el que tiene oído, oiga y entienda lo que dice la palabra de Yahweh. Por eso hoy en día hay una gran invitación a cada uno de aquellos que queremos perseverar hasta el fin.
porque muy pronto aquí en las ciudades no nos dejarán predicar el Evangelio. Seremos perseguidos y torturados. Pero como lo que dije antes, estoy listo y dispuesto a ofrendar mi vida, así como los valdenses ofrecieron su vida para que el Evangelio eterno sea predicado. Queridos hermanos, que el Padre Eterno pueda bendecirnos. Y para culminar, vamos a culminar dando lectura el último párrafo de Lena Harmon de Huay, de Irlanda. El último párrafo. Ya. De Irlanda salieron el piadosos Colombano y sus colaboradores, los que reuniendo en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Lona establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Entre estos evangelistas había uno que observaba el Shabbat bíblico, y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Lona una escuela de la cual fueron enviados muchos misioneros, no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún a Italia. Muy bien, queridos hermanos, gracias a la predicación de este santo evangelio, cuántos países abrieron su mente, su corazón, para que este evangelio sea predicado. ¿Cuántos de nosotros, teniendo la oportunidad de hoy en día, ya que el evangelio llega a nuestras mentes, a nuestros corazones, compartamos también este mensaje de salvación? Y no tendremos responsabilidad ante Dios si nosotros predicamos. Que el Padre Eterno pueda bendecirnos en esta mañana y que estemos listos y dispuestos para hacer luz en medio de la oscuridad. Queridos amigos y hermanos, que el Padre Eterno pueda bendecirnos y estemos listos para su segunda venida. Les invitamos a las 3:30 para que puedan continuar de nuestra programación Cocinando con Juanita. Les agradecemos y pues que el Padre Eterno nos bendiga. Vamos a colocarnos de rodillas para terminar con una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y exaltado sea su santo nombre. Gracias le damos, Padre, porque podemos alabar su nombre. Perdona todos nuestros pecados, guíanos por un buen camino. Que el poder que viene desde lo alto pueda prepararnos para esta vida y la eternidad. Bendice cada familia que se han conectado en esta mañana para alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Quédate con nosotros y prepáranos para hoy a la tarde a las 3:30. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gracias a nuestros queridos hermanos, les agradecemos, les quedamos eternamente agradecidos y los esperamos a las 3:30 de la tarde. Shalom, shalom, el Padre Eterno los bendiga.